Hay objetos que nacieron para acompañar las fiestas y la imaginación del pueblo, hechos con lo que se tiene a la mano, pero cargados de creatividad, paciencia y el amor de la familia que se transmite de generación en generación. El oficio de artesano cartonero trata precisamente de eso, de transformar objetos sencillos en verdaderas obras de arte. Son manos que toman el engrudo, que no solo une capas de papel, dan forma a cientos de años de tradición artesanal y que realizan piezas con mucho cariño y paciencia, que duran años y años o que pueden desaparecer entre aplausos y cohetes. Aquí el papel se transforma en máscara, en diablo, calaca o hasta en un Judas, que se convierten en tradición viva, fiesta y celebración. Y aunque pareciera frágil en realidad, es un pilar indispensable en nuestra cultura. En este capítulo de Plática Popular vamos a hablar acerca de la cartonería, de este gran oficio que es ingenioso y que está más vivo que nunca. Les vamos a contar sus orígenes, cómo se realiza y cómo acompaña la fiesta y la tradición. Así que pásenle a nuestro taller. El engrudo ya está listo y ya casi vamos a empezar. Bienvenidos a Plática Popular, una plática entre cuates sobre lo que el arte y el pueblo tienen que decir. Este podcast es una creación de Zafra Studio y quien te acompaña al micrófono es Alex, ilustrador, artesano, apasionado del arte popular y sobre todo amante de la buena plática. Aquí te vamos a contar acerca del arte y la cultura popular y de todo aquello que nos hace comunidad, desde lo cotidiano hasta lo simbólico, desde nuestro taller hasta el barrio. Así que ya sabes, prepárate un cafecito y vente a esta plática sabrosa, donde el arte popular se cuenta como en el barrio, entre cuates. ¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Plática Popular. Ya saben de qué va esto y si no lo recuerdan, hablamos del arte y la cultura popular de nuestro país. Yo soy Alex y estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes después de tomarnos unas merecidas vacaciones para poder estar con la familia y recordarles que espero que tengan un feliz año 2026. Nosotros ya regresamos con todo para poder traerles más y mejor contenido. Este día les traigo uno de los capítulos que ya tenía muchísimas ganas de hacer, que es acerca de a lo que me dedico, que es la cartonería. Así que sin más por decir, vamos a darle. Primero que nada, racita, permitan disculparme un poco por mi voz. Estoy atravesando por un poquito como de dolor de garganta. Ya saben que los cambios bruscos de temperatura están un poquito fuertes, pero no quería dejarlos sin capítulo. Y ahora sí, dicho lo anterior, ya saben que siempre empiezo con la clásica pregunta. ¿Qué es la cartonería? Bueno, a grandes rasgos, esta es una expresión del arte popular dentro de las artesanías. Es una técnica tradicional en la que se crean figuras tridimensionales con papel y engrudo. La estructura de estas piezas usualmente está hecha con alambre o carrizo, cuando son más complejas, pero también se pueden realizar con moldes que facilita un poco más el proceso de creación. El resultado son piezas vibrantes y llenas de color, que en su mayoría son realizadas para festividades, por ejemplo, las catrinas, las piñatas o los judas en Semana Santa, y durante la mayoría de las festividades religiosas tradicionales en nuestro país. Esta técnica vino durante el virreinato y se usó como herramienta de evangelización, que con el tiempo, ya saben, se secularizó y se convirtió en una expresión fundamental de la identidad de la cultura mexicana. Ahora que ya vimos por encimita lo que es la cartonería, vamos a concentrarnos prácticamente en la técnica que se desarrolló aquí en México. Como se ha dado en algunas otras técnicas, la cartonería también comparte algunos orígenes con otras, y que ahorita nos concentraremos en la historia directa, que es la que tenemos más presente. Tiene sus orígenes en España, principalmente donde se desarrolló la técnica del cartón piedra, de la cual hablaremos más adelante, y que se utilizaba principalmente para elaborar elementos festivos y figuras religiosas como los gigantes y cabezudos, que son figuras icónicas de fiestas populares locales. La tradición consiste en hacer desfilar estas figuras
por las calles de la ciudad y que regularmente representan arquetipos populares o figuras históricas locales. Durante el siglo XVI, esta tradición fue llevada a la Nueva España, donde fue utilizada principalmente, como ya dijimos, como una herramienta de evangelización para ayudar a los locales a entender aspectos básicos de la religión católica. Digamos que los aspectos más importantes se concretaban en dos cosas: los judas en la Semana Santa y las piñatas en las posadas, que curiosamente son las festividades principales del calendario litúrgico dentro del catolicismo. Con el pasar de los años, estas costumbres fueron perdiendo su fuerza desde el punto de vista religioso, y que el pueblo retomó como parte de las tradiciones, pues que ya se hacían con el tiempo. La técnica se secularizó y debido a que los materiales eran fáciles de conseguir, los cartoneros comenzaron a realizar otras piezas como máscaras o juguetes. Y justo aquí es donde aparece nuestro personaje célebre. El cartonero no es solo alguien que se la pasa entre papel y engrudo. También funge como un cronista silencioso y hasta como un director de escena de todas las festividades del pueblo. Por tradición, el artesano ha sido un puente entre generaciones. En su momento, él aprendió viendo, ayudando y sobre todo equivocándose mucho para luego enseñar a alguien más con los mismos pasos. En este oficio no hay manuales, ni tutoriales de paso a paso que ver en redes sociales. En su lugar existe una mirada atenta, manos pacientes, una mente prodigiosa y una gran perseverancia. El cartonero cumple un papel importante en la comunidad. Da forma a los sentimientos del pueblo. Hace judas para quemar el coraje en Semana Santa, calacas para poder reírse de la muerte, piñatas para celebrar en las posadas, alebrijes para dejar volar la imaginación y hasta juguetes por acompañar a todos los niños. Estas piezas son hechas para dar batalla, para la calle, las fiestas y hasta los rituales. Objetos que sabemos que probablemente van a desaparecer en algún momento, pero que aún así son hechos con todo el amor del mundo. Pura filosofía viva. A pesar del paso del tiempo, el artesano resiste por iniciativa propia. Sobrevive todas modas pasajeras, a la industrialización de los procesos, a los nuevos materiales como el plástico y, más importante aún, a la idea de que lo hecho a mano ya no tiene valor. Pero aquí sigue, defendiendo el oficio a través del trabajo, no solamente con sus palabras, con cada una de las obras que realiza, preserva una técnica centenaria, los símbolos de su comunidad y todos esos relatos que no se anotan en los libros, pero que viven en la memoria colectiva. Es por eso que cuando hablamos del cartonero, no solamente hablamos de alguien que hace figuras, sino de alguien que sostiene la identidad, de alguien que mantiene viva a la comunidad y la propia visión de ver el mundo, con humor, crítica, fiesta y alegría. Sin lugar a dudas, sabemos que mientras exista alguien que pueda mancharse las manos con engrudo, el arte popular seguirá vivo, y eso la neta merece un chorro de respeto y una ovación de pie. La cartonería nace y vive para la fiesta, no solo como un adorno, sino como una forma de comunicación. Cada figura de papel es creada cuidadosamente para acompañar a las celebraciones de la comunidad, donde lo religioso, lo simbólico y lo cotidiano se juntan para convivir. En procesiones, posadas, carnavales y hasta la Semana Santa, esta técnica ayuda a construir estas imágenes, estos símbolos para agradecer, para pedir, para cumplir promesas o para recordar que la fe también sabe cómo festejar. Aquí es donde la identidad prevalece en lo visible, en lo que la gente lleva puesto, en lo que se quema, se rompe o en lo que se comparte. En las fiestas populares, la cartonería marca el ritmo de las fechas y los latidos del corazón de la comunidad. Sabemos que no sería lo mismo sin los judas, las catrinas o inclusive las piñatas colgadas por el barrio. Estas piezas no solo se colocan como una decoración, son imágenes que activan la tradición, convocan al pueblo, marcan el espacio y dan sentido, porque en México la fiesta ya sabemos que es memoria viva, y la cartonería es una de las voces más claras y más queridas. Así que sabemos que no es solo un acompañamiento, transmite códigos culturales y refuerza una manera muy específica
de nuestra forma de ver la vida, la fe y la comunidad. El proceso de la cartonería es lento por naturaleza. De ahí nace la tradición. Y en este capítulo vamos a contarles un poquito de cómo es el proceso general y también cómo es que nosotros lo llevamos en el taller. Todo comienza con una idea. Puede venir de un sueño o de una imagen fugaz, o incluso puede ser alguna figura anterior que pidió volver a existir. Esto suena bastante poético, pero la verdad es que así es. Después de plasmar la idea en el papel, comenzamos a trabajar con el armazón. Sencillo pero firme, donde el alambre marca la estructura. Digamos que son los huesos de la pieza. Encima de todo esto, el periódico es el encargado de dar rigidez a la pieza y después generar el volumen, para que capa por capa demos la forma con mucha entrega y sobre todo con paciencia, ya que no solo es pegar papel, es esperar el secado, corregir y volver a esperar. Es un proceso bastante complicado porque el más mínimo error puede hacer que te desesperes muchísimo, pero que al final vale bastante la pena. Después de que concretamos este paso, vamos a tener que rigidizar la estructura. Con otro tipo de papel más grueso, lo que hacemos es darle piel a nuestra pieza, para después llegar con el color, que es solamente más que un pigmento. Es identidad. Es ahí donde se le da más la intención a la pieza. Cada etapa de este proceso es un diálogo entre la práctica y la experiencia. Aquí la técnica se convierte en memoria activa y la pieza se vuelve parte de la historia. Ahora ya carga el peso del tiempo y el saber de todo el oficio. Vivir dentro del taller es prácticamente un ritual. Todo este proceso vive entre chisme, música de fondo, comida, bebida y muchas manos que siempre están dispuestas a poder ayudarte. Así el proceso cartonero no solamente produce objetos, aquí se transmite saberes y se mantiene vivo un oficio que se sostiene en la constancia, la paciencia y el respeto por las tradiciones. Esta técnica, muy noble por cierto, y como ya mencionamos, que va mucho más allá del papel, los artesanos también conocen otro tipo de técnicas que enriquece mucho la tradición. Yo les voy a platicar de tres que según mis investigaciones son las que más podrían parecerse a lo que conocemos como cartonería mexicana. Y la primera que vamos a mencionar es una técnica, como ya mencioné, que según mis investigaciones podemos rastrearla en la creación de máscaras y títeres, de las Falas de Valencia y Alicante en España. Esta es la del cartón piedra. Se hace a partir del modelado del barro de la figura que queremos. Se obtiene un negativo en escayola y luego, con pequeños trozos de algún cartón, se mojan para poder hacer mucho más suaves las fibras. Después se combinan con el engrudo para poder llenar todos los huecos del molde y empezar a dar los acabados. Alguna otra que también se ocupa y que es bastante conocida por muchos es la del papel maché. Esta técnica antigua que se origina en Oriente, principalmente en China, Persia e India, a partir de la pasta de papel. Esta pasta se obtiene del papel periódico o de estraza, que se corta en pequeños trozos. Se deja macerar, que macerar es dejar reposar en agua, y se mezcla con engrudo para luego licuarse todo junto y obtener una masilla moldeable con la que podamos trabajar. Esta técnica la ocupamos principalmente para poder dar algunos detalles más específicos que podrían ser un poco complicados solamente con el periódico. Ahora vamos con la técnica que, en la opinión de un servidor, es la más parecida y se llama cartapesta. Este término se origina en Italia y utiliza trozos de papel periódico cortados y unidos mediante pegamento, superponiendo capas entrelazadas entre sí, y que al endurecer se vuelve mucho más rígido y por tanto más resistente. Aquí vale la pena mencionar que todas esas técnicas sí tienen la diferencia en la cartonería mexicana. Primero que nada, por lo que yo estuve investigando, es el uso del alambre o del carrizo en algunas piezas como una estructura que ayuda para el soporte, además de poder ocupar
distintos tipos de papel como el papel bond, como el papel craft, el papel de estraza o inclusive el papel periódico. E incluso también la gran diferencia es el uso del engrudo como un pegamento, porque muchas de estas técnicas ocupan otro tipo de pegamento o el pegamento blanco. Y además que da una identidad a una nación o inclusive a algunos pueblos, que son los que se dedican a esta práctica. Como pueden ver, existen muchas técnicas que se pueden ocupar para complementar a la cartonería. Explorarlas puede ser de mucha utilidad para lograr que las piezas tengan un toque distintivo. Dentro de esta práctica habitan figuras que no solo se reconocen por su forma, sino por la historia que cargan. Los alebrijes, por ejemplo, son criaturas que nacen del sueño y de la creatividad. Estos seres oníricos no responden a la lógica, sino al orden de su creador. Con esos brillantes colores y la postura dominante, siempre llaman la atención de quien lo vea. Luego están los Judas, figuras con que de alguna forma incómoda es necesaria. Cada Semana Santa se realizan para poco después ser juzgadas y quemadas en un acto que combina la fe, la crítica y el desahogo del pueblo, ya que representan al villano, al corrupto y al abusador. Las Catrinas son algo muy distinto, elegantes, burlonas y bien posicionadas, como recordatorio de que la muerte no discrimina y que sobre todo es parte de la vida. Con el vestido fino y la sonrisa eterna, convierten el miedo en celebración y la despedida en reencuentro. A mí también me gustaría mencionarles un poco acerca de las máscaras, ya que no solamente cumplen el deber del ritual, sino pueden ser exhibición y sobre todo parte de una tradición. Todas estas figuras no son adornos ni souvenirs, son símbolo de la celebración del pueblo, del que recuerda y se ríe, del que clama justicia, del que imagina y del que no se doblega. La cartonería no solo construye formas, construye identidad y lo hace con las manos manchadas de pintura y la memoria bien despierta. Cuando hablamos de esta técnica, además de hablar de la creación de piezas, también vale la pena mencionar aquellos lugares con historia, donde los talleres han dado forma al arte popular. En México, algunos estados han hecho de esta técnica una identidad, y cada uno de ellos con un carácter propio. Uno de los focos importantes es la Ciudad de México. Concretamente vamos a mencionar al barrio de la Merced, donde familias de artesanos mantienen viva la tradición. Yo creo que todos conocemos o hemos escuchado hablar de los Linares. Hicieron de este un oficio centenario, justo en su taller cerca del Mercado de Sonora. Cabe la pena mencionar a Pedro Linares, maestro cartonero que dio vida a los alebrijes, además de calaveras y judas que acompañan a las fiestas populares. Hay que mencionar que la capital es cuna de la técnica, desde la cartonería mexicana, donde se volvió tradición a través de las generaciones. Otro de los estados que brilla con fuerza es Guanajuato, municipios como Celaya y San Miguel de Allende, donde la cartonería es parte activa de las fiestas. Las mojigangas y máscaras desfilan con alegría, gracias a los colectivos de artesanos que ponen a su región como una de las grandes productoras del país. Pero también el Estado de México tiene con qué aportar a la fiesta. Metepec y el Valle de Toluca son dignos representantes, donde los artesanos crean piezas de gran tamaño y figurillas como los toritos, que adornan a las festividades locales que mantienen a flote a toda la comunidad. Y cómo no mencionar a Puebla, que aporta muchísimo gracias a los artesanos cartoneros. Aquí podemos apreciar las Catrinas monumentales en el Día de Muertos, que desfilan para dar la bienvenida a los difuntos cuando llega la temporada. Además de los famosos charritos o las muñecas articuladas, que han acompañado a generaciones enteras y que nos recuerda que esta técnica no conoce de límites. Todos estos son lugares con espacios vivos, llenos de talleres donde se moldea y se transmite la técnica, y los objetos creados se convierten en el eco de las fiestas que han dado forma al arte popular mexicano durante mucho tiempo. Como ya hemos platicado, las costumbres y tradiciones evolucionan con el tiempo, no son estáticas y fluyen a la par de la sociedad.
Pero la cartonería siempre ha tenido un lugar muy especial dentro de estas técnicas. Prácticamente sigue siendo la misma y ha tenido, digamos que pocas evoluciones. Es por eso que actualmente enfrenta algunos retos, como la supervivencia ante el mercado industrial y desechable, con piezas creadas en serie y que están diseñadas para durar casi nada, y compiten directamente con nuestras piezas, creadas a partir de paciencia y 100% hechas a mano. Además, la falta de interés en el conocimiento de la técnica. Las nuevas generaciones ya no tienen ningún interés en aprender estas nuevas técnicas presionadas por las nuevas formas de ingreso. Pierden el interés por aprender el oficio que exige constancia y paciencia y que a veces tiene un ingreso bastante ambiguo. Otro aspecto muy importante es la falta de espacios donde se puede enseñar y desarrollar las técnicas artesanales. Sabemos que si, por ejemplo, pueden existir personas que se quieran acercar con un maestro para poder aprender la técnica, la verdad es que a veces es muy complicado moverse al taller del artesano para poder aprender. La nula atención por parte de las autoridades ante esta problemática, que solamente enaltecen la pieza, si llegara a dar a conocer al maestro detrás, han propiciado el declive de la cartonería. Sin embargo, esta técnica ha podido evolucionar y al día de hoy convive activamente, por ejemplo, con el arte contemporáneo. Se le puede apreciar en museos y galerías. Ya se cruzó con el diseño, con los art toys y las intervenciones de distintos artistas. Es donde la cartonería encuentra un nuevo público y sin soltar sus raíces. Los artesanos ya hemos aprendido que adaptarse a nuevas expresiones no es rendirse, sino reafirmar su lugar en la sociedad, que es una voz crítica y festiva. Hoy más que nunca, el papel y el engrudo tienen voz, y nos dice que la tradición sigue viva y que trabaja todos los días arduamente en no desaparecer. La cartonería nos recuerda que no todo lo valioso está hecho para durar, pero sí para tener un gran significado, que el papel guarda memoria y que unas manos pacientes logran convertir los materiales más sencillos en algo extraordinario. Entre engrudo, papel y alambre, se levanta un oficio que resiste a pesar del tiempo. Uno entiende que la fiesta es ritual y quemar una figura de un Judas puede ser una nueva forma de empezar, que la Catrina nos ayuda a recordar a los que ya no están y que inclusive los alebrijes despiertan nuestra identidad y nuestra creatividad. La cartonería vive en el pueblo, en las calles, en las ferias, en las casas y en los talleres artesanales. Porque mientras haya quien se ensucie las manos con engrudo, quien amarre alambre y quien pinte con paciencia, mientras exista fe, crítica, celebración y comunidad, la cartonería seguirá firme y duradera. Muchísimas gracias, Racita, por darse una vuelta por nuestro taller y volver a escuchar su podcast Plática Popular. La verdad es que este es uno de los capítulos que más me ha gustado hacer, sobre todo porque está muy cerca de mi corazoncito. Es a lo que yo me dedico. Yo soy artesano cartonero, para los que no sepan, y la verdad es que yo quería comentarles un poco acerca de lo que me dedico y que pudieran conocerlo un poquito más. Estoy muy agradecido con todos ustedes por quedarse hasta el final. Recuerden que nuestro podcast se sube cada 2 semanas. Van a tener 2 capítulos al mes y ahorita que ya regresamos de vacaciones, vamos a disfrutarlo más que nunca. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. No se olviden de darle me gusta, comentar y compartir con las personas que de verdad sientan que les va a gustar mucho este podcast. También nos pueden escuchar en nuestra página de Spotify y nos pueden encontrar como Plática Popular. Aquí abajito les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que vayan a visitarnos y descubren todos los proyectos que ya tenemos y todos los que vienen en futuras entregas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar su podcast favorito y nos estamos viendo en el siguiente capítulo, racita. ¡Vámonos! Esto fue Plática Popular,
una creación de Zafra Studio, con guión, narración, edición y locución de Alejandro Zafra.